Bien, en este capítulo nosotros vamos a estudiar el concepto de personalidad y las diferentes teorías que los psicólogos, los expertos en psicología, han desarrollado para explicar y predecir y controlar lo que se conoce como la personalidad. Cuando nosotros hablamos de una teoría, estamos hablando de un modelo, ¿vale?, que utilizamos para comprender, explicar, predecir y controlar la realidad. Es decir, que en realidad las teorías son valiosas porque nos ayudan a entender y explicar lo que necesitamos conocer, lo que queremos conocer. Así que el concepto de personalidad es muy importante dentro de la psicología. Es un concepto central en la psicología para muchas de las teorías, a pesar de que dentro de la psicología también hay teóricos que consideran que no debemos hablar de personalidad, porque la personalidad es algo que no existe como tal. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Se han ofrecido diferentes definiciones del concepto de personalidad. Por ejemplo, Walter Mischel señala que cuando hablamos de personalidad estamos hablando de patrones distintivos de comportamiento que caracterizan la adaptación de cada individuo a las situaciones de su vida. Por otra parte, McAdams señala que todas las teorías se fijan especialmente en la consistencia y coherencia de la personalidad normal y ven el organismo individual como un todo estructurado y complejo. Y aquí vemos una serie de conceptos importantes en esta definición de personalidad, y conceptos tales como consistencia. Tiene que haber consistencia en el individuo para poder hablar de personalidad. Tiene que haber coherencia en la conducta de ese individuo para hablar de personalidad. Porque si un individuo se comporta de una manera hoy y mañana se comporta de otra, pues se hace bien difícil hablar del concepto de, ¿no?, de que este individuo tiene determinada personalidad. Así que dentro de estas características que puede tener el concepto de personalidad, hablamos del carácter global de la personalidad, es decir, que la personalidad abarca toda la conducta. Son características estables y duraderas, al menos relativamente. Y también el concepto de personalidad implica que hay un patrón de características que son únicas en el individuo, son especiales en el individuo. Y es importante también notar que cuando hablamos de personalidad estamos hablando de un constructo teórico. La personalidad no se ve, sino que se infiere a partir de la conducta. Las teorías pueden sufrir, ¿verdad?, de varios problemas. Uno de ellos es el problema de etnocentrismo, y esto se refiere al hecho de que esta teoría puede ser útil para explicar la conducta de determinado grupo cultural, pero cuando tratamos de aplicarlo a otro grupo, pues no nos es útil, no funciona. Y esto, ¿verdad?, un ejemplo que podemos utilizar son las teorías desarrolladas en los Estados Unidos para explicar la conducta del puertorriqueño. Y nosotros podríamos argumentar que esta teoría, desarrolladas en los Estados Unidos, desarrolladas en Europa, no son teorías que podamos utilizar para entender la conducta del puertorriqueño. Otra teoría, otro problema que pueden sufrir estas teorías de personalidad es el egocentrismo del teórico. Los teóricos de personalidad pueden ver, ¿verdad?, pueden considerar que esta teoría ellos la crearon y ellos son los autores y nadie puede hacerle cambio. O pueden considerar también que esta teoría es la teoría que va a salvar al mundo, porque
los teóricos pueden desarrollarse, pueden convertirse en personas dogmáticas y considerar que esta teoría, ¿verdad?, es una especie de religión que las personas tienen que creer por fe. Otro problema principal que pueden tener las teorías de personalidad es el problema de las traducciones, por el hecho de que, en el caso, por ejemplo, de teóricos como Freud y Carl Jung, sus trabajos fueron originalmente en alemán, y nosotros muchas veces lo que estudiamos son sus obras traducidas en inglés, y en otras ocasiones es esas obras del inglés traducidas al español, lo cual también es problemático en términos de cuán auténticas, cuán confiables son esas traducciones. El sexismo es otro problema principal de estas teorías. En el caso de Freud, por ejemplo, Freud consideraba que la mujer era inferior intelectual y moralmente. Y en ese sentido, la visión que presenta de la mujer no es una visión correcta, no es una visión apropiada y que facilite el desarrollo pleno de la mujer. Y, ¿verdad?, las teorías pueden sufrir esencialmente porque la evidencia que se utiliza para fortalecer la misma es una evidencia de carácter anecdotaria, una evidencia clínica esencialmente, o que no tiene, ¿verdad?, los datos necesarios para apoyarla. Las teorías también son teorías que se enfocan muchas veces en una serie de supuestos filosóficos y nos hablan, ¿verdad?, de principios como principios tales como el libre albedrío versus el determinismo. Y una de las cosas que usted debe preguntarse es cómo esta teoría responde a esta pregunta de ¿es el hombre libre o está determinado? Principios tales como motivaciones conscientes versus motivaciones inconscientes, naturaleza versus el ambiente, ¿qué es más importante, si es la naturaleza o es el ambiente? Elementos tales de preguntas tales como ¿es esta teoría optimista o presenta una visión optimista sobre la naturaleza de las personas o presenta una visión pesimista? ¿Es el hombre bueno o malo por naturaleza? Y también otro elemento importante es la importancia que estas teorías le dan al pasado, al presente o al futuro. Por ejemplo, para Freud el pasado era bien importante, la naturaleza del hombre era una naturaleza mala, y su teoría es una teoría realmente pesimista. Así que cuando nosotros miramos las teorías de personalidad, tenemos que también mirarlas bajo estos supuestos filosóficos. Y un gran problema que tenemos que tener en cuenta es que en Estados Unidos los sujetos de investigación son, en abrumadora mayoría, estadounidenses blancos. Por otro lado, los habitantes de Estados Unidos constituyen menos del 5% de la población mundial. Aún así, a partir de esa población desarrollamos teorías y principios que suponemos deben ser universales. Esto lo dice Su, citado en Maguire, en 1999. Así que nosotros debemos tener este principio, esta crítica que hace Su, para evaluar, ¿no?, las investigaciones que se han hecho en psicología y ser muy críticos en relación a esos resultados.